Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en Efesios, capítulo 4 y versículo 1, donde dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Se nos muestra en esta parte el aspecto práctico de todo aquello que el creyente debe de poner por práctica, es decir, por obra, en lo concerniente a su posición en cuanto al plan divino de Dios. A manera de súplica, el apóstol pide a cada creyente de forma individual poner plena disposición para lograr la unidad del cuerpo, aportando para su crecimiento y desarrollo por medio de las capacidades especiales de las que ha sido dotado por la cabeza, es decir, por nuestro Señor Jesucristo. Antes de hacer su operación, el apóstol habló una vez más y se refiere a sí mismo como un preso en el Señor, como también hace referencia en Efesios capítulo 3 y versículo 1. Con la mención de su encarcelamiento, Pablo recuerda con gentileza a sus lectores que sabe lo costosa que puede resultar la decisión de andar como es digno del Señor, y que él mismo ha pagado el costo considerable a causa de su obediencia al Señor Jesús. Nótese, por otro lado, que el apóstol no le pediría que anduviesen de una manera en la que él mismo no lo hiciere, ni que pagaran un precio que él mismo no estuviese dispuesto a pagar. Sus circunstancias físicas presentes parecían extremadamente negativas desde la perspectiva humana, pero Pablo quería que sus lectores supieran que esto no cambiaba su compromiso con el Señor, ni tampoco su confianza en Él. Por tanto, el apóstol estaba procurando obtener la simpatía de sus lectores y utiliza su confinamiento romano como un medio para avergonzar a los efesios y forzarles a cumplir lo que él le estaba pidiendo. Más bien, le estaba recordando de nuevo su propia servidumbre y sumisión completa a Cristo. El hecho de que era preso en el Señor, sin importar que estuviera o no en una cárcel. Pablo se convirtió en preso del Señor, y lo hizo cuando él iba camino a Damasco, y nunca buscó librarse de ese encarcelamiento divino. Pablo tenía la capacidad de ver todas las cosas a la luz de cómo afectaban a Cristo y su relación con él. De manera que Pablo veía todo en sentido vertical antes de verlo en un sentido horizontal. Su motivo eran los de Cristo, sus normas eran también las de Cristo, sus objetivos eran los de Cristo, su misión era la de Cristo, su orientación entera fue la de Cristo. Todas las cosas que pensaba Pablo, planeaba, decía y hacía se relacionaban de forma directa con su Señor, y en el sentido más pleno de la palabra, era un cautivo del Señor Jesucristo. Nótese por otro lado que la mayoría de nosotros estamos dispuestos a admitir que tenemos una tendencia tal a orientarnos hacia el ego, que vemos muchas cosas primero que todo, y a veces solo así, con relación a nosotros mismos. Por otro lado, la persona que tiene la palabra de Cristo morando en abundancia dentro de sí, es decir, aquel hombre y aquella mujer
que satura su mente con la sabiduría y verdad divina, se pregunta: ¿cómo afecta esto a Dios? ¿Qué impresión tendrá de ello? ¿Qué quiere Él que yo haga con este problema o esta bendición? ¿Cómo puedo agradarle mejor y honrarle en esto? Esa persona, sin duda alguna, trata de ver todas las cosas a través del libro divino de Dios, es decir, de la Biblia. Y esa actitud es la base y la marca distintiva de la madurez espiritual. Es por eso que junto a David, el cristiano maduro puede decir, como dice, por ejemplo, el Salmo 16, versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Pablo no se excusa por requerir de la gente que hiciera lo que él sabía que era correcto. Por eso dice, sin rodeos, os ruego, que significa llamar a alguien para que esté al lado de uno, con la idea de ayudarlo o ser ayudado. También connota un sentimiento intenso y un fuerte deseo. En este contexto no solo se trata de una solicitud, sino también de un ruego, es decir, de algo que implora o suplica. Pablo no estaba dando sugerencia a los efesios, sino normas divinas, aparte de las cuales no podrían vivir de una manera coherente frente al hecho de que eran hijos e hijas de Dios. Pablo nunca planeaba su exhortación como diciendo: tómalo o déjalo. Él no podía descansar hasta que quienes estaban bajo su cuidado espiritual estuviesen como es digno de la vocación con que habían sido llamados. Nótese que el mismo Pablo rogó al rey Agripa que escuchase su testimonio, como así nos muestra Hechos de los Apóstoles capítulo 26 y versículo 3. Urgió con firmeza a los corintios que reafirmaran su amor hacia el hermano arrepentido, como así nos muestra la segunda carta a los Corintios capítulo 2 y versículo 8, cuando dice: por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Y también suplicó a los gálatas que se mantuvieron firmes en la libertad del Evangelio, como él lo hacía. Gálatas capítulo 4 y versículo 12, ahí lo tenemos. Es por eso que sus ruegos se basaban en su amor intenso hacia los demás, tanto salvos como no salvos. Acerca de sus compatriotas judíos no salvos, lo notamos por ejemplo en Romanos capítulo 9 y los versículos 1 al 3. De manera que los cristianos en el día de hoy no deberían resistirse contra un pastor que le inste e interpele con requerimientos sobre la fe como lo hizo el apóstol Pablo, a quienes ministraba. Un pastor que ejerce su ministerio con despreocupación y también con indiferencia, téngase en cuenta que no es digno de su oficio, porque no siente amor por las ovejas. Pero en cambio, el interés en amor por el bienestar espiritual de otros tiene un elevado costo y aparte de la fortaleza de Dios puede ser frustrante y también demoralizador. En los días de hoy somos muy dados a las encuestas y algunas encuestas realizadas a pastores en décadas pasadas han revelado un gran desánimo y hasta depresión generalizada, algo que un escritor describió como fatiga de batalla. Un elevado porcentaje de los entrevistados dijo que la parte más deprimente de su ministerio era el sentimiento de nunca terminar el trabajo, de tener siempre algo más que hacer y de ver
que gran parte de su éxito solo era superficial y efímero. Informaron que parece nunca haber tiempo suficiente para preparar, por ejemplo, predicaciones, sermones, con la dedicación y el cuidado que deberían de tener, ni tampoco tenían tiempo para visitar y aconsejar a todos aquellos que lo necesitaba, ni para asistir a todas las reuniones o realizar muchas de las obras, cosas que la congregación y él mismo espera de su desempeño ministerial. Su trabajo nunca termina, y cuanto más se interesa, más cosas ve que faltan por hacer. Pablo, quien realizó también el trabajo de un pastor, además de ser apóstol y evangelista, habló en estos términos de los creyentes gálatas. En Gálatas 4:19 dice: «Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en vosotros». Él, Pablo, sufrió dolores de parto, como así nos muestra en Gálatas 4:19, y lo hizo permanentemente a causa de su deseo inmenso por el crecimiento y la madurez espiritual de las personas a quienes él estaba ministrando. No solo pastores, sino que todo creyente debería tener preocupación y también interés en amor por interpelar, implorar, rogar e instar a otros para que respondan con su obediencia al Evangelio, es decir, que no se queden solamente con la oración del pecador y ser bautizados y nada más, sino que puedan crecer espiritualmente. Como Pablo, todos deberíamos tener una pasión para decir a nuestros hermanos en la fe: «Os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación, y hacer todo lo que el Señor desea que sean». La palabra andar se emplea con frecuencia en el Nuevo Testamento para hacer referencia a la conducta diaria, a la vida cotidiana, y es el tema de los últimos 3 capítulos de Efesios. Y los primeros 16 versículos del capítulo 4, es decir, de este capítulo 4, Pablo hace énfasis en la unidad, y en el resto del capítulo, en el carácter único del andar cristiano. Pero, en los capítulos 5 y 6, recalca la pureza moral, la sabiduría, el control espiritual, las manifestaciones familiares de ese control y la guerra espiritual de el andar cristiano. La palabra digno tiene en su raíz el significado de equilibrar la balanza, de asegurar lo que se halla a un lado de la balanza sea igual en peso a lo que se coloca al otro lado. Por extensión, la palabra llegó a ser aplicada a cualquier cosa, de la cual se esperaba que correspondiese con la otra. Es decir, una persona digna de su paga era aquella cuyo trabajo del día correspondía con el salario por un día de trabajo. El creyente que anda como es digno de la vocación con que ha sido llamado es aquel cuya vida diaria corresponde con su elevada posición como hijo e hija de Dios y coheredero con Jesucristo. Es por eso que se caracteriza porque su vida práctica concuerda con su posición espiritual. Pablo hace muchas referencias a la vocación del creyente, que como en este caso se refiere al llamamiento soberano y efectivo del Señor y también a la salvación. Vayan algunos versículos, por ejemplo, como es Romanos capítulo 11 versículo 29, Efesios capítulo 1 versículo 18 y Filipenses capítulo 3 y versículo 14. Si la vocación divina y nuestra elección por parte de Dios, el hecho de escogerle nosotros,
tendría una futilidad absoluta. De hecho, si Dios no llamara a los hombres a Él mismo, ningún ser humano querría acudir a Él, porque todos los hombres naturales se encuentran enemistad con Dios, como así nos dice Romanos capítulo 8 y versículo 7. La verdad maravillosa del Evangelio es que Dios no solo envió a su Hijo para proveer el camino de la salvación, como dice Romanos capítulo 5 y versículo 8, sino que Él lo envió para buscar a los perdidos, con el fin de poder salvarles, como nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 19 y versículo 10. Es por eso que Dios no se contentó con el simple hecho de hacer disponible la salvación para la humanidad, sino que ha llamado para sí a los redimidos por Cristo. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Lo primero que se nombra en este versículo es la humildad. Habiendo recibido bendiciones tan grandes, cuyo verdadero valor no es expresable con palabras humanas, es totalmente adecuado que los beneficiarios sean llenos de esta virtud básica, que es la humildad. Obsérvese el énfasis que hace aquí el apóstol cuando dice toda humildad y mansedumbre. La humildad ha sido llamada la primera, la segunda y tercera esencia de la vida cristiana. La mención de humildad conduce naturalmente a la de la mansedumbre. El individuo manso es lento para insistir en sus derechos. Se da cuenta que ante la vista de Dios no tiene derechos por naturaleza. Todos sus derechos fueron recibidos por gracia. Y aunque frente a los hombres, y a veces debe exigir sus derechos, como así nos muestra también el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 35 al 40, donde Pablo está reclamando aquí sus derechos como ciudadano romano, no por eso se apresura a entrar en riña por causa de ello. Prefiere sufrir más bien el agravio antes que infligirlo, como nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 7, donde dice: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque ¿no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Juntamente con Abraham, podemos notar que él, Abraham, deja que Lot, su sobrino, elija para sí la mejor tierra, como así nos muestra Génesis capítulo 13 y los versículos 7 al 18. Pero por otro lado, esto fue con gran recompensa para Abraham, ya que él ejerció y lo hizo con paciencia. En la iglesia primitiva era muy necesario enfatizar esta virtud, en tiempo en que los creyentes sufrían incomprensiones, aspereza y crueldad de parte de aquellos que no compartían su fe. Y en el día de hoy también suele suceder esto mismo en muchos países en los cuales no está permitido predicar el Evangelio o ser cristiano. Por ejemplo, no era fácil, en manera alguna, la situación de una esposa cristiana casada con un no creyente. Sin embargo, si su esposo quería vivir con ella en relación matrimonial, la esposa debía permanecer con él y procurar, por medio de su conducta piadosa, ganarle para Cristo. De esta manera, la gracia de la paciencia sería maravillosamente ilustrada en su vida,
como así nos dice la primera carta a los Corintios capítulo 7 y versículo 13, donde dice: «Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone». Esta gracia, no obstante, debía ser exhibida, no sólo con respecto a los de afuera, sino con referencia a los creyentes de la congregación también. Todos tienen sus faltas y todos tenemos nuestras debilidades. Que cada uno se diga a sí mismo entonces, en vista de que Dios ha sido tan paciente conmigo, aun cuando ante sus ojos de santidad mis pecados sobresalen en forma mucho más clara que las faltas de mi hermano ante mis ojos. Yo debo, por tanto, sin lugar a duda, ser paciente con mi hermano. La mención de la paciencia es seguida por la cualidad de soportar o ser indulgente. El apóstol dice, literalmente, al combinar las dos virtudes, soportándoos los unos a los otros. La persona que soporta la ofensa trata de no darle importancia a ella. Se conserva firme, cabeza levantada, según lo implica la derivación de la palabra en el original. No se deja conmover, sino que se mantiene erguido y firme. Es por eso que también nosotros a veces usamos expresiones similares cuando decimos debes aguantar, debes tolerar, sumar comportamiento. No obstante, al decir esto nosotros, no siempre le damos el significado que el apóstol Pablo tenía en su mente. No podemos referir simplemente a sufrir una ofensa, sin mostrar visible resentimiento, aunque podríamos estar hirviendo en nuestro interior. Sin embargo, el apóstol Pablo, muy equilibradamente, combina la indulgencia de la cual habla con la disposición interna del amor. En todo lugar, enfatiza esta virtud de afectividad, verdadero y tierno cariño hacia el hermano, el vecino y aún hacia el enemigo, el noble esfuerzo en servirle y jamás perjudicarle en forma alguna. Continúo ahora con el versículo 3, donde dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. El resultado último de la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el soportar el amor es ser solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ser solícitos tiene el significado básico de apresurarse, y de allí se derivan los significados de celo y diligencia. Un comentarista describe el concepto como el celo santo, que demanda dedicación plena. Pero Pablo empleó la palabra ardesí a Timoteo. En su segunda carta, capítulo 2 y versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La preservación de la unidad del espíritu en el vínculo de la paz debe ser el interés constante y solícito de todo creyente en el cuerpo de Cristo. Pablo no está hablando de unidad en el sentido de organización, como, por ejemplo, la fomentada en muchas denominaciones y también en algunos movimientos. Pablo está hablando de la unidad del espíritu, que es interna y universal, por lo cual todo creyente verdadero que está vinculado con todos los demás creyentes verdaderos, estén en el lugar de la tierra que estén. Como Pablo aclara,
Se trata de la unidad del Espíritu, obrando en la vida de los creyentes. Es por eso que no proviene de afuera, sino del interior, y se manifiesta mediante las cualidades internas de humildad, mansedumbre, paciencia y amor que soporta. También hay que tener en cuenta que la unidad espiritual no es y no puede ser creada por la Iglesia, ya que ha sido creada por el Espíritu Santo de Dios. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. 1 Corintios capítulo 12 y versículo 13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Se trata, por tanto, de la unidad del Espíritu, por la que Jesús oró con tanto fervor en el aposento alto, poco antes de ser traicionado y arrestado. El Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 11, dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Es por eso que la responsabilidad de la Iglesia, por medio de las vidas de los creyentes individuales, consiste en guardar la unidad del Espíritu, a través, precisamente, de andar en fidelidad, como es digno de la vocación divina, haciendo manifiesto a Cristo ante el mundo mediante la unidad en Él, como nos dice Romanos capítulo 15, versículo 16 y Filipenses capítulo 1, versículo 27. Nosotros podemos ver a través de los medios de comunicación y a lo largo de todas las edades que el mundo, es decir, el sistema del mundo, siempre está buscando unidad, pero nunca puede hallarla. Todas las leyes, todas las conferencias, tratados, acuerdos y convenios existentes han fracasado en el intento de traer unidad o traer paz. Se ha informado que en el transcurso de la historia registrada, casi todos los tratados establecidos han sido quebrantados, por una parte o por la otra. Y si han sido quebrantados por una parte o por la otra, es por eso que no puede haber paz para los malos, como nos dice Isaías, capítulo 48 y versículo 22, dice: no hay paz para los malos, dijo Jehová. Es por eso que, mientras que el ego siga en el centro del corazón humano, mientras nuestros sentimientos, nuestros prestigios y derechos sean el interés principal de nuestras vidas, jamás habrá unidad. El vínculo que preserva la unidad es la paz. Es el cinturón espiritual que rodea y enlaza aún a todo el pueblo santo de Dios. Es el vínculo que Pablo describió a los filipenses. En Filipenses capítulo 2 y versículo 2, cuando dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Detrás de este vínculo de la paz está, como no, el amor, que nos habla precisamente en Colosenses capítulo 3 y versículo 14, donde se llama el vínculo perfecto. La humildad hace nacer la mansedumbre. La mansedumbre da a luz la paciencia y la paciencia hace germinar el amor que soporta todas estas 4 características, ya que cumple la función de guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Estas virtudes y la unidad sobrenatural
de las que dan testimonio son, con probabilidad, el testimonio más poderoso que la Iglesia puede tener, porque presenta el contraste marcado frente a las actitudes y faltas de unidad del mundo. Ningún programa, ningún método, sin importar el cuidado con que se planee y ejecute, puede abrir la puerta a la predicación del Evangelio, como lo hacen los creyentes individualmente, a ser ellos precisamente humildes, pacientes de la verdad y soportarse con paciencia lo uno a los otros, y al demostrar su unidad pacífica en el Espíritu Santo. Y voy concluyendo ya con esto. Todo cristiano y toda cristiana hemos de recuperar el sentido básico de nuestro llamamiento, ya que una gran mayoría de los cristianos no tienen sentido alguno de haber sido llamados por Dios, pero la realidad es que todos lo hemos sido, y ello como un acto de gracia por el que se le ha dado también toda la capacitación necesaria para la vida. Este don conlleva una responsabilidad. Es por eso que hemos de vivir la realidad del Evangelio, la realidad del amor de Dios por nosotros. En otras palabras, la teología no es un tema misterioso, reservado a unos intelectuales con títulos, sino una formación básica para entender el Evangelio, a fin de que aprendamos a vivir como Dios desea que así lo hagamos. Estimado y estimada oyente, la humildad, la paciencia, la compasión, el soportarse lo uno a los otros, es algo que gran parte de la sociedad actual no lo practica. Y en muchos casos, si lo hace, es para gloriarse a sí mismo, es decir, para ser visto por los hombres, ya que ellos consideran, esta gran mayoría, por ejemplo, que la humildad, la paciencia, el soportarse lo uno a lo otro, el tener compasión del débil, son signos de debilidad. Sin embargo, la sociedad actual piensa que todo es relativo, es decir, que todo vale. Si yo lo pienso, tú me tienes que respetar porque yo lo pienso y nada más. Es decir, que piensan y hacen lo que ellos desean, sin tener en cuenta si a su semejante le están causando daño, ya que ellos siempre desean, en primer lugar, que sea bueno para ellos, pero no le importa el daño que puedan causar a sus semejantes. La palabra de Dios dice, en el Evangelio de Lucas capítulo 21 y versículo 33, y está hablando el Señor Jesús, y dice, «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». Todos sabemos, amigo y amiga oyente, que las modas de este mundo vienen y van. También los pensamientos vienen y van y pasan, pero no así la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es eterna. Y lo que Dios llamaba hace 4000 años pecado, le sigue llamando pecado, y le seguirá llamando pecado en el futuro. Es por eso que, amigo y amiga oyente, ahora te toca a ti decidir si sigue la verdad relativa y pasajera de esta sociedad, o crees y sigue la verdad eterna de la palabra de Dios. Si tu decisión es esta última, yo te invito a que acepte el Evangelio eterno de Dios y que acepte a Jesucristo, el cual dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Pero para que tú aceptes esto, primeramente debes de creerlo y debes confesarlo con tu boca. Si nunca antes has invitado a Cristo a que venga a tu corazón, pues yo te animo a que ahora lo hagas. Aprovecha esta oportunidad y recibe a Cristo en tu corazón. Repite conmigo esta oración de fe y di ahí a donde te encuentres. Señor Jesús, hasta este momento no he tenido paciencia, no tengo humildad, no tengo compasión por los demás,
pienso además que lo que yo hago es lo correcto. En este momento vengo delante de ti y vengo arrepentido y arrepentida. Te pido perdón por todos mis delitos y pecados. Tú sabes cuántos son. Muchos. Yo te recibo ahora en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.